Hola, hola, bienvenidos todos, bienvenidos a una nueva clase y espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa que me gustaría hablar es uno llamado la represión psicológica. Cuando nosotros escuchamos la palabra represión, normalmente vienen a nuestra mente palabras como oprimir, contener, detener, castigar, y todos son términos correctos. Esta palabra viene del latín y significan todos esos términos. Sin embargo, cuando nosotros lo vamos a utilizar como un mecanismo de defensa, cambia un poquito. Y es bien característico ese cambio. ¿Por qué? Me gustaría explicárselos. Como mecanismo de defensa, consiste en tratar de esconder de forma inconsciente los impulsos. Recuerden que un impulso es una pulsación, una energía. Bueno, trata de esconder de forma inconsciente esas pulsaciones internas o hechos externos. Y me gustaría aclarar algo. Es trata de esconder. ¿Porque puede hacerlo? No puede. Al final, no puede. Es un esfuerzo de desalojar esa energía, ese impulso, esa pulsación, de desalojarlo de nuestro yo, de desalojarlo de nuestro consciente y mandarlo a la banca. Lo mandamos, escóndete. Pero lo reprimido, escuchen con atención, lo reprimido no se puede borrar. En realidad, en esta vida hay muy pocas cosas que se puedan borrar. Entonces, este impulso lo oculta. La represión oculta en el inconsciente esa energía, esa pulsación, pero nunca lo borra. Es muy interesante porque es una lucha. En este mecanismo de defensa hay una lucha entre lo inconsciente y lo consciente. Y es un mecanismo muy complejo, en realidad es muy complejo. Freud, de hecho, mucho de lo que él explicó, trató de explicar, se enfocaba en la represión. Y vamos a desglosarlo un poquito. Recordemos que la represión o este tipo de represión tiene ciertas fases. Y la primera fase comienza con la inhibición de un impulso en estadios muy precoces, en estadios infantiles. ¿Por qué en estadios infantiles? Normalmente cuando nosotros somos unas personas adultas, tenemos conciencia casi al 100% de lo que nosotros hacemos. Cuando somos niños no es así. Dependemos mucho de lo que nuestros instintos primarios nos demandan. Entonces, cuando nuestros impulsos primarios se encuentran con las demandas sociales, con las demandas del super yo, crean un conflicto. Y normalmente decidimos acatar las leyes o las normas sociales. Y es cuando este impulso aparece en su primera etapa. La inhibición de los impulsos o de la energía o de las pulsaciones en un estado primario. Y como nosotros aún no estamos al 100% conscientes de nuestros actos, para no lastimarnos, para no crear un conflicto, un estrés en nuestro cuerpo, dice, bueno, esta pulsación no me sirve, mándala a la banca, escóndela, porque si se sale va a crear un conflicto. Y es cuando se crea. ¿Para qué? Para no lastimarlos. Normalmente esto sucede cuando hay un evento muy traumático o cuando hay una ley muy autoritaria. Esto sucede. La siguiente fase se conoce como retoños psíquicos. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que este impulso no puede morir, no puede salir de nuestro yo.
Está en el inconsciente, está escondido. Y como está escondido, está vivo, porque es energía. Y como está vivo, va a crear frutos, va a tener retoños. Aquellos impulsos que no pueden morir siempre van a crear retoños. Entonces, tarde o temprano esos retoños se van a ir alimentando. Cuando vamos creciendo, esos retoños van agarrando energía y esa energía se va acumulando. ¿De dónde va a agarrar esa energía, esos retoños? Pues del exterior, de lo que nos cae en nuestro cuerpo por medio de los sentidos, de la vista, del tacto, del gusto, del sentido en general, de todos nuestros sentidos. Va agarrando esa pequeña energía y va creando manifestaciones de que hay una represión. No se va a manifestar abiertamente aún la represión, pero va creando señales, pistas de que hay una represión dentro de esa persona. Y normalmente la represión o el impulso que más se reprime, mejor dicho, siempre es el de la sexualidad. Freud mencionaba que el impulso más grande, esa energía más grande siempre va a ser la de la sexualidad. Entonces siempre que hay un tema sexual, siempre va a haber un tema de represión, porque son los temas quizá más graves. Siempre hay temas, siempre el tema de la sexualidad es delicado, especialmente cuando se hablan en la niñez, ya saben, niñez, sexualidad, hay conflicto, siempre hay conflicto. Si hablamos de trauma, ya saben a lo que me refiero, siempre hay conflicto. Entonces, el segundo son retoños psíquicos. Esa energía va manifestándose poco a poco. Y finalmente, la etapa 3 es el fracaso de la represión. Como les había mencionado en clases anteriores, una represión es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa es algo que nosotros utilizamos para evitar y enfrentar un problema. Que definitivamente recordemos que un problema no se tiene que evitar, se tiene que enfrentar. Y si no lo enfrentamos, va a haber problemas. El problema, que la tercera etapa es el fracaso de la represión. Ese es el problema, que va a fracasar la represión. ¿Y cuándo va a fracasar? No va a fracasar en estadios muy tempranos, va a ser en estadios tardíos. Ese es otro de los problemas, que cuando nosotros fracasamos o cuando la represión fracasa, se hace en etapas muy tardías, y como se va acumulando toda esa energía, llega un momento clave, un punto de inflexión donde ¡pum!, se quiebra esa burbuja y esa pulsación sale con mucha más energía. Todo ese acumulo de energía sale. ¿Y cómo va a salir? Normalmente de forma negativa. Demasiada energía acumulada, recordemos, es una bomba. Entonces nunca termina bien. Y cuando me refiero a etapas tardías, me refiero de verdad tardías. De verdad tardías, a los 30, a los 35, inclusive a los 40, personas que vivieron mucho tiempo reprimidas, cuando se liberan, son personas completamente diferentes. Y es algo complejo, es algo bastante complejo, y hay ciertas causas. Entonces, para entender las causas, tenemos que saber algo. Que cualquier pulsación, cualquier impulso se tiene que satisfacer. Cuando no se satisface ese impulso, ¿por qué? Porque si se satisface, crea un conflicto en el mundo exterior, es cuando aparece la represión. Sin embargo, ¿por qué vamos a permitir que se reprima un impulso?
Entonces lo más lógico es que no haya ningún impulso que se reprima. Pues no es así. Para eso están las causas. Cuando no se satisface ese impulso, es porque ese impulso crea un conflicto exterior. Entonces ustedes preguntarán, entonces si ningún impulso, pulsación se puede o se tiene que evitar, todas se tienen que satisfacer, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es el mundo exterior. Y no tanto un problema, porque hay cosas buenas y cosas malas. Y déjenme aclarar algo. Para que el mundo exterior funcione, tiene que haber civilización. Si no hay civilización, el mundo exterior llega a un caos. Entonces, para que haya una civilización, tiene que haber reglas, leyes. Si hay reglas y leyes, tiene que haber prohibiciones y castigos. Y estoy hablando a niveles básicos, no estoy hablando a niveles nacionales ni internacionales. Estoy hablando a niveles básicos, de persona a persona. Para que haya una interacción entre persona y persona, tiene que haber civilización. Tiene que haber espacio, tiene que haber provisiones, tiene que haber castigos. Ese es el gran problema. Entonces, hay múltiples causas. Sin embargo, la civilización es como la raíz, ¿sí? La raíz. Sin embargo, hay ramas. Hay tronco, hay ramas. Y una de esas ramas es lo biológico. Otro, lo fisiológico y otro, lo psicológico. Para entender el primero que voy a explicar es lo biológico. Esta causa biológica se refiere al abandono y a la dependencia de alguien. Recordemos que cuando llegamos a este mundo, llegamos no solos, llegamos acompañados siempre de progenitores. Esos progenitores tienen que cuidarnos. Nosotros no somos seres autónomos que nacemos, nos dejan y crecemos mágicamente. No, somos seres sociales. Somos seres que dependemos de progenitores, de alguien que nos dé de comer, de alguien que nos cuide. Entonces, ese factor biológico produce una necesidad de apego. Porque ese apego nos va a cuidar del peligro exterior. Entonces, cuando crea un conflicto en nosotros de satisfacer una pulsación u obedecer a alguien que está pegado a nosotros, decidimos obedecer al que está pegado a nosotros porque no queremos perderla. ¿Qué dice la mamá? Si tú no haces esto, va a haber un castigo. Entonces sabemos que si hay castigo, que si no tenemos a mamá o a papá o a quien nos cuide, nos exponemos al mundo exterior y sabemos que no vamos a sobrevivir. Estamos hablando de estadios muy precoces. No vamos a sobrevivir. Entonces por eso dependemos de papá y mamá para sobrevivir. Entonces esa supervivencia hace que las reglas de papá y mamá sean la ley. Entonces preferimos suprimir, reprimir y ocultar esos impulsos, esconderlos, antes que perder el afecto o el cuidado de mamá o papá o progenitor o cuidador. Es de forma biológica, es de forma natural. Nadie que existe en esta tierra dice, bueno, yo pude solo. Nací, mi mamá me abandonó, depende. Soy completamente independiente. No, tuviste que haber dependido de alguien. Es la primera causa. Biológico. Fisiológico, bueno, recordemos que vamos creciendo. Presión es esconderlo. Pero vamos creciendo. El hecho de que vayamos creciendo es que vamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces las pulsaciones cada vez van agarrando más y más y más fuerza. Entonces, un acto que es inadecuado cada vez va siendo menos inadecuado,
hasta que encontramos una liberación. Pero el hecho de que la vida te lleve a explorar solamente el camino, ese hecho te lleva a que, por ejemplo, la sexualidad sufra una interrupción alrededor de los 5, de los 6 años, cuando vas creciendo, y después entre un estado de latencia y después a una liberación. Entonces, de forma fisiológica, nuestro crecimiento solo nos va reprimiendo algunas cosas, pero poco a poco nos va soltando. El problema es cuando no hay esa liberación o no se encuentra una liberación. Y por último, el tercero, el psicológico. Debido a que nosotros no podemos huir de los peligros internos como huimos de cualquier peligro. Cuando nos persigue un perro, huimos. Cuando estamos en peligro, corremos, peleamos, pero huimos de lo exterior. De forma interna no podemos huir.